Nos preguntamos es, ¿será posible identificar marcadores proteicos, o sea, identificar a algunas proteínas que estén relacionadas con disfunción mitocondrial en obesidad y diabetes? Y para eso lo que hicimos nuevamente es tomar a los grupos pequeños de sujetos, 8 en cada grupo, si ustedes se fijan, no están perfectamente ajustados los sujetos, porque aquí lo que queríamos ver inicialmente es exactamente las grandes diferencias entre los sujetos normoglicémicos y los diabéticos. Entonces, un sujeto normoglicémico normal, que es más o menos más joven, que tiene este índice de masa corporal no es tan normal, pero les digo, sinceramente San Antonio es complicado. Hemoglobina glucosilada, pero que tiene una sensibilidad a la insulina cercana a lo normal, una insulina normal comparada con un sujeto diabético. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? A estos sujetos, de nuevo, les hicimos un clamp para medir su sensibilidad a la insulina y les tomamos, de nuevo, una muestrecita de músculo del vastus lateralis y lo que hicimos fue machacar ese músculo, romper las células y separar la célula en sus componentes. ¿Por qué? Porque si estudiamos la célula completa, tiene demasiadas proteínas, entonces son tantas que no las podemos identificar. Es como aquí ahorita, ¿no? Si el auditorio está lleno, me cuesta mucho trabajo identificar a la mejor a la persona más bajita o a la más delgadita, ¿sí? O si vienen uniformados, por ejemplo, si son escuelas, obviamente a los que vienen de uniforme los voy a identificar rápidamente, pero a la persona que no viene uniformada a lo mejor no la identifico tan fácilmente. Lo mismo sucede con las proteínas. Entonces, para aumentar la posibilidad de identificar esas proteínas que son delgaditas, poquitas, etcétera, entonces lo que hicimos fue separar a la célula. Esto es un proceso más o menos complicado y entonces lo que les muestro aquí es todos los pasos que damos en el laboratorio para obtenerlo. Aquí tenemos una micrografía electrónica de la muestra inicial, que el machacado inicial, en donde, como en una, en serio, es así simpaticísimo, es como una licuadora, licuamos el músculo para que se rompa y entonces nos quede ahí licuado de músculo, aquí lo tenemos. Después lo centrifugamos, tomamos el sobrenadante, etcétera, etcétera, y entonces nos quedamos con porciones enriquecidas de esta célula. ¿Por qué no totalmente puras? Porque la verdad es que no estoy trabajando con un ratón ni con un animal experimental en donde yo puedo tomar la muestra tan grande como yo la necesite. En este caso estoy trabajando con seres humanos. Entonces lo que estoy tomando es una biopsia y la biopsia tiene un nivel mínimo o máximo de cantidad que puedo tomar de esta biopsia, que es muy pequeñita, y entonces si yo necesitara hacer totalmente pura esta muestra, necesitaría iniciar con cantidades mucho más grandes de muestra, y eso en seres humanos no lo puedo hacer, pero entonces lo que hago es, sabiéndolo esto, sé que estoy en una fracción enriquecida, tomamos micrografías electrónicas, pero es una muestra bastante buena, 95% de lo que encuentro en lo que llamo mitocondria son mitocondrias, sí tengo por ahí algunos cosas que estén contaminando, pero sin ningún problema. Y lo mismo en membranas intracelulares, evidentemente el citoplasma, membrana plasmática y el núcleo. Y entonces lo que hice fue correr un gel de 2 dimensiones y pintar las proteínas. Y entonces lo que les muestro aquí es exactamente esas imágenes. Entonces aquí está la micrografía electrónica del homogenado, como ustedes ven, se ven muchas manchitas, cada una de estas manchitas debe ser una proteína diferente, y entonces lo que hacemos con estos geles es que primero los corro hacia acá y los corro por carga, y luego los corro hacia allá y los corro por peso. Y entonces de esa forma puedo definir todavía mejor al grupo, es como si los organizara todos por grupos, a ver, todos los que sean menores de 15 años de este lado, y entonces primero los segrego de esa forma por edad y después los segrego por sexo o por otra cosa. Entonces de la misma forma voy segregando mis proteínas. Aquí está el de citoplasma, aquí está el de mitocondria, y entonces ustedes se pueden dar cuenta que estas pequeñas proteínas estaban aquí en el homogenado, pero como hay tantas aquí, pues no me dejan verla. En cambio, a la hora de separarlas, pues ya se ven mucho más claras. Ya puedo identificar mejor a la mayoría de ellos. Lo mismo en membranas intracelulares, en membrana plasmática y en núcleo. Y entonces, después lo que hicimos fue, tomando esa fotografía, cada una de estos puntitos puede ser una o más proteínas. Y entonces lo que hacemos es cortar en el gel, porque esto es un gel, así como la gelatina que toman en el desayuno, es un gel, y ahí está metida la proteína. Entonces lo que hago es corto ese cachito de proteína, la digiero y la analizo, la meto a un aparato muy interesante,
de espectrometría de masas, que lo que hace es cortarlas también con enzimas y después ver los picos, etcétera, para poder identificar qué proteína es la que tengo ahí, en base a bases de datos que ya tenemos de las muchas proteínas que conocemos en las células. Y entonces nosotros pudimos identificar alrededor de 190 proteínas que ustedes pueden ver ahí. Evidentemente, o sea, la ciencia es hermosa porque te dice lo que es cierto, esto es un factor, una fracción enriquecida de mitocondria, no es pura, y ustedes lo pueden ver aquí. Aquí tengo hemoglobina, que pues no tendría que tenerla si fuera solo la mitocondria, ¿no? Pero como es una fracción enriquecida, pero eso me ayuda a saber con quién estoy trabajando, ¿no? Y después lo que hicimos fue comparar justo estas fotografías entre los sujetos normoglicémicos con los sujetos diabéticos, tomando en cuenta que estos no son ratitas, y las ratitas que normalmente estudiamos, todas son iguales, o sea, todas vienen de los mismos padres, tienen los mismos genes, comen a la misma hora, tienen la misma alimentación, les apagan la luz a la misma hora del día, etcétera. Entonces están expuestas a lo mismo y tienen la misma base genética, entonces tú esperas que todo funcione exactamente igual. En cambio, nosotros tenemos que recordar que este estudio se hizo en humanos, y en humanos tenemos una variabilidad genética enorme, especialmente entre mexicanos, por ejemplo, tenemos una enorme variabilidad genética, y si a eso le sumamos las individualidades ambientales, esto quiere decir que a lo mejor uno de estos sujetos come más carbohidratos que otro come más grasas, qué tipo de carbohidratos come, etcétera, etcétera, si hace más ejercicio o menos ejercicio, si se despierta temprano o tarde, no sé, hay tantos factores que pueden influir, que la verdad nosotros esperábamos un número muchísimo mayor de proteínas diferentes entre los dos grupos. Sin embargo, algo sorprendente es que solamente 4 proteínas fueron identificadas como diferentes entre los dos grupos. Y son estas proteínas. Algunas de ellas son proteínas que están dentro de la mitocondria y que son reguladoras de otras proteínas. Entonces lo que sigue pues es continuar el estudio de estas proteínas. Espero que estos datos los hayan acercado un poco a esta área, a nuestro trabajo, o sea, a ustedes que son compañeros científicos o compañeros médicos o pacientes, a que que seguimos muy interesados en el estudio de la diabetes y que es maravilloso, que cada vez nos enseña más y vamos aprendiendo más, y que nosotros esperamos en algún momento poder que esto signifique un avance real para identificar a los sujetos con mayor riesgo de diabetes, no aquellos que ya son diabéticos, sino identificar a los que tengan algún problema, y por otro lado también poder desarrollar medicamentos que nos ayuden. ¿Alguna duda?